Generación de contenido multimedia educativo y formas de compartirlo. Énfasis en audio y radio por internet. Historia de la radio. Primer antecedente: Alessandro Volta, siglo XIX. Inventó pila voltaica, primer generador de electricidad. Construcción de los primeros telégrafos. Aportaciones del código Morse. 1875. Graham Bell consigue que los sonidos viajen a través de cables. Graham Bell estudió ondas electromagnéticas. Marconi logró transmitir señales sonoras hasta 20 kilómetros. Siglo XX. Fessenden, Fleming, con sus aportaciones permitieron la transmisión de la voz humana. Significó el comienzo de lo que conocemos como radio. Heinrich Rudolf Hertz creó un dispositivo para detectar ondas electromagnéticas. Radio en América Latina. Argentina, primeros en fabricar aparatos radiofónicos en el continente. Enrique Susini, el 27 de agosto de 1920 hizo la primera transmisión en América Latina. El primer programa dirigido al público fue una ópera de Wagner. La radio en Ecuador. Riobamba, cuna de la radiodifusión ecuatoriana. Carlos Cordobés Borja. En 1924 instaló emisora en el Prado y empezaron emisiones de prueba en 1925. El 13 de junio de 1929, Radio El Prado inicia oficialmente sus primeras transmisiones radiales. La radio online. Primera estación online fue Internet Talk Radio, desarrollado por Carl Malamud en 1993, en Estados Unidos, que utilizaba tecnología M-Bond. Y en febrero de 1995 surge la primera estación exclusiva de Internet, llamada Radio HK. En este tiempo emitía música de bandas independientes. Radio online. En América Latina, la pionera fue Cool Radio, creada por Benny Aharonov, Marcos Bucay e Ilan Arditi. Transmitía desde México. Esta estación comenzó a transmitir desde el año 2000. La radio educativa en México tuvo sus orígenes en el año de 1924 por iniciativa de José Vasconcelos, que era entonces el secretario de Educación Pública. El propósito de esta fue aprovechar el potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y culturales del país. Sus primeras transmisiones fueron bajo las siglas C y E, que significan Cultura y Educación. Nacimiento de Radio Educación. Resultado de un largo proceso de acomodos en las estructuras sociales y políticas del país, Álvaro Obregón asume la presidencia de la República en 1920 y proyecta una política cultural sustentada en los principios emanados de la Revolución. En septiembre de 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública,
cuyo primer titular es José Vasconcelos. Se pone en marcha un ambicioso proyecto educativo que incluye la edición de grandes tirajes de libros, el impulso de la enseñanza popular y el trabajo docente de los maestros rurales. En la búsqueda por ofrecer una educación popular masiva, sustentada en la filosofía vasconcelista, se inaugura el 30 de noviembre de 1924 la emisora de la Secretaría de Educación Pública, Radio Educación. La señal fue lanzada al aire con la transmisión de la toma de protesta de Plutarco Elías Calles como presidente de México. Radio Educación operó de manera ininterrumpida de 1924 a 1937, bajo el nombre de Dirección de Extensión Educativa por Radio. Son años de intenso aprendizaje e innovación. Se inicia la producción de radioteatros, de cursos de educación a distancia, y es pionera en la transmisión de controles remotos. Con la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas, la señal pasa a formar parte del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad del gobierno cardenista, y en 1939 se convierte en Radio Gobernación. El presidente Manuel Ávila Camacho continúa su utilización como medio de propaganda oficial, y en 1946, en un inesperado giro institucional, la emisora regresa a formar parte de la Secretaría de Educación Pública. A la estación se le denominó Radio Educación, con el lema Vocero Cultural de México. Con los vaivenes de las decisiones presidenciales, en 1947, Miguel Alemán la reconvierte en órgano de propaganda oficial con el nombre de Radio México. La señal, con tintes gubernamentales, se extiende hasta 1968, año en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le devuelve su sentido original y la emisora sale al aire con el nombre de Radio Educación. Desde entonces, es referencia obligada, punto de encuentro, cruce de caminos de la presencia radiofónica en México. Señal de reafirmación cultural, Radio Educación es la innovación en el cuadrante. La radio es un medio de comunicación que con el paso de los años ha ido recobrando gran importancia en la vida cotidiana. El hecho de congregar a individuos al estar al pendiente junto a un aparato receptor y hacerlos partícipes de emociones y sentimientos proyectados a través de un locutor es una situación por la cual la radio lleva a cabo su ascendencia a gran nivel de audiencia. Asimismo, puede ser un gran recurso para llevarlo a las aulas y salir de lo habitual que se hace siempre, como es aprender a base de libros, ya que la radio puede ofrecerle a los niños muchas competencias a desarrollar, como la digital y la lingüística. También es un medio mediante el cual se puede transmitir como recibir información de manera diferente, dinámica, despertando el interés y la motivación de los alumnos. Radioteca, un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todas y todos, con derechos compartidos, construido colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa cuenta con una amplia experiencia en la producción, transmisión, difusión y distribución de contenidos audiovisuales a través de los canales satelitales de televisión y la estación de radio que opera, los cuales tienen una cobertura continental. Se atiende a la demanda de comunicación educativa, científica y cultural, proponiendo nuevos formatos de producción audiovisual innovadora con transmisión en multipantalla.
Huellas latinoamericanas. Por su poesía lírica, que inspirada por poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Esta fue la motivación para otorgar el 11 de noviembre de 1945 el Premio Nobel de Literatura a la destacada poetisa, diplomática, pedagoga y feminista chilena Gabriela Mistral, primera persona de América Latina en recibirlo. La autora se enteró de la noticia cuando se encontraba en la ciudad brasileña de Petrópolis, donde se desempeñaba como cónsul. El nombre de Gabriela Mistral está escrito con letras de oro en la literatura de habla hispana. ILSE, el conocimiento nos transforma. La página de la Radio Digital Educativa de Canarias, la cual pertenece a la Consejería de Educación y Universidades. La Radio Escolar Digital de Canarias es un proyecto de radio escolar digital que pretende poner a disposición de los centros educativos los medios imprescindibles para trabajar con el alumnado el lenguaje radiofónico en toda su riqueza. Radio Educativa Dominicana. Misión: promover el desarrollo de conocimiento tecnológico, científico y sociocultural de los ciudadanos que posibiliten su integración al quehacer educativo y los motive a tomar parte activa en la transformación de su entorno. Visión: contribuir como medio educativo con la formación de seres humanos más dignos y capaces para el ejercicio de una vida productiva, que les permita ser parte del desarrollo sostenible de la sociedad y mantener una cultura de paz. INOLA AC promueve la integración y la salud de las personas con discapacidad en la sociedad al estimular su expresión y creatividad por medio de actividades culturales, recreativas y de desarrollo para impulsar su presencia y consolidar la tolerancia hacia las diferencias en las sociedades actuales. La gira en la radio, ahora en LSM. Mira lo que los demás escuchan. Un programa de radio tocando temas de la cultura de la discapacidad hecho por personas con discapacidad. Mira en YouTube Radio Sorda y se escucha en Radio Ciudadana 60 de AM en la Ciudad de México. Sordos y oyentes tienen derecho a compartir medios de comunicación. En este espacio se apropian de la radio desde la discapacidad para construir una cultura de la discapacidad. Nada sobre nosotros, sino nosotros. La pirinola gira en la radio. Radio Sorda es una iniciativa que utiliza de forma desobediente tecnologías mediáticas para transmitir contenidos de la cultura de la discapacidad a las personas sordas y la voz de los sordos a la comunidad. Tenemos 3 años construyendo un nuevo tipo de público que denominamos radiovidente y abriendo la posibilidad de hacer sonar la voz de personas con sordera desde su propio lenguaje. Por primera vez, las personas con discapacidad auditiva son capaces de interactuar en directo con un medio que les era inaccesible, la radio. Al tiempo que se transmite en Radio Ciudadana del Imer el programa 4 personas, 4 discapacidades los sábados a las 12 del día, se retransmite su interpretación en lengua de señas mexicana en tiempo real vía streaming. 4x4 es una radio revista que aborda desde la voz de la discapacidad temas de interés general, incluyendo la perspectiva de la sordera. Capturamos y retransmitimos la señal analógica del radio en un canal de video que prioriza la visualización de su interpretación en LSM y la acompañamos del registro con dispositivos móviles de imágenes de cabina y de imágenes testimoniales. Al no existir esquemas de accesibilidad a los medios diseñados desde la condición, los sordos son marginados del flujo mediático. Por ello proponemos un modelo de integración que reconoce la importancia de la participación de la comunidad sorda en los medios. Propone un esquema visual que prioriza sus necesidades.
obliga a los medios a incorporar tópicos de su interés y su perspectiva. En 2016, contamos con más de 15.000 radiovidentes sordos que ejercen su derecho a la libertad de expresión y opinión al recabar, recibir y facilitar la información e ideas en igualdad de condiciones con los demás en su propia lengua. Y a continuación presentamos a Tania Verónica Zulita Macías, que nos va a platicar sobre qué haría por los demás. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias. Hola a todos los que nos están escuchando. Antes de que yo comience a hablar sobre el tema de qué hago yo por el otro, queremos escuchar el audio que nos mandó en esta ocasión Sebastián de Jesús Rocha, el cual ahora no lo vamos a poder tener en llamada, pero sí nos mandó su audio. Hoy en día, como discapacitados, podemos aportar mucho a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Internet Radio Beta. La aplicación Internet Radio Beta y Proyecto Azahar ha sido creada pensando en las personas con trastornos del espectro autista y o discapacidad intelectual. No obstante, es útil para cualquier persona que encuentre barreras para acceder a los dispositivos de radio actuales o encuentre dificultades para escuchar la radio por Internet. Actualmente, Radio Educación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, cuyo trabajo sustantivo consiste en formar y difundir las expresiones educativas, culturales y artísticas de México a través de la radio. En las últimas 4 décadas, Radio Educación ha sido una institución radiofónica generadora de vanguardia al ofrecer propuestas innovadoras en programación y formatos radiofónicos, así como la promoción de diversas iniciativas culturales. El podcast, en su uso educativo. La grabación de mensajes breves de audios no es una novedad en la enseñanza de idiomas o de otras asignaturas en la era de Internet. Los podcasts añaden principalmente la posibilidad de difusión mundial e inmediata, accesible a todos gracias a la popularización del uso de dispositivos como el teléfono móvil y las tabletas. Por otro lado, la posibilidad de crear y tener acceso a una variedad y cantidad de ellos es infinitamente mayor, ya que son de muy fácil producción y distribución. Hay que destacar también la flexibilidad y comodidad que supone poder grabar, enviar y escuchar los podcasts en cualquier momento y lugar. Mediante su integración en el aula, se fomenta la autonomía en el aprendizaje, ya que permite a los alumnos seleccionar la forma y el contenido de estos como material educativo. Nuestra tarea como docentes pasa de transmitir el saber en nuestro poder a enseñar cómo encontrar este saber autónomamente, fomentando a un tiempo enormemente la motivación. El uso de los podcasts junto con los videos en el desarrollo de la competencia lingüística va mucho más allá de la enseñanza de idiomas, ya que puede ser de gran utilidad porque supone una oportunidad para aumentar significativamente la cantidad de input y output oral real que recibe y produce el alumno. Algunas actividades que se pueden promover en los centros educativos mediante el uso de podcasts. Elaboración y edición de podcasts por parte de los alumnos como de profesores para la programación de una radio virtual del centro o para presentar en el aula, como tarea o formato de programación alternativo de productos finales. Los temas a tocar son muy variados, son posibilidades para muchas asignaturas. Recetas de cocina, canciones, entrevistas, televisión, visitas guiadas a museos, conferencias. Se pueden preparar programas con diversos idiomas. En este proceso de elaboración trabajaremos importantísimas competencias cognitivas, lingüísticas y sociales, además de ser susceptible de un amplio anclaje curricular. Preparación y análisis de entrevistas y discursos argumentativos también en diferentes idiomas. Resúmenes y otros ejercicios de comprensión oral más tradicionales a partir de los podcasts. Búsqueda y selección de podcasts en la red de un determinado tema o trabajo, al igual que con el uso de muchas otras herramientas digitales.
Los podcasts sirven para plantear actividades tanto individuales como en grupo o colaborativas. Creación de audioblogs o videotecas sonoras colaborativas como herramientas de apoyo al estudio del alumnado sobre infinidad de temas y vinculados a distintas áreas. Concurso o certamen de podcasts como herramienta de difusión inmediata de la actividad escolar, integrando el día a día lo que acontece en torno a las distintas redes que operan en los centros. Como instrumento potente, ampliamente dinaminador y sencillo con amplias posibilidades creativas para la activación y actualización de la vida en el centro. Radio Educación Podcast. Radio Educación es una radiodifusora de servicio público con carácter cultural y educativo. Produce, transmite y promueve una programación de calidad que contribuye a la construcción de ciudadanía y a fomentar el diálogo intercultural. Se fundamenta en los valores de diversidad cultural, inclusión, convivencia democrática, libertad de expresión para un mundo abierto.